Nuestro invitado está protagonizando uno de los roadshows más interesantes y fascinantes de estas semanas en España. Es una figura de trayectoria internacional y presentarla no es muy complicado, aunque sí que puede llegar a ser muy extenso. Así que voy a utilizar su propia presentación, cómo él mismo se define. Y en primer lugar, se presenta como banquero. En segundo lugar, como político. Después, recuerda que fue exmiembro del Partido Popular, diputado, exdiputado, fue vicepresidente del Gobierno de España, ministro de Economía, exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, expresidente de Caja Madrid, Bankia y hasta como exreo podría presentarse. Rodrigo de Rato Figaredo, gracias por acompañarnos hoy en Capital Radio. Muy buenos días y muchas gracias. Estar aquí es un placer. Perdón, pero tengo por algún motivo una ronquera que no sé de dónde viene. Está usted perdonado, pero es usted un ser humano, entonces, entendemos. Bueno, no soy otra cosa. Lo único que soy es un ser humano, con todas las características buenas y malas que eso tiene. No sé si usted había pensado en cómo se presenta, en el orden en el que se presenta como... Sí, banquero yo creo que no, cajero más bien, ¿no? Que banquero, porque yo no llegué nunca a ser banquero. Vamos, fui banquero en Bankia meses, ¿no? Así que, y cajero tampoco mucho tiempo. La verdad es que mi experiencia financiera ha sido muy corta, pero muy intensa. Vamos a hablar de su libro. Lo ha titulado Hasta aquí hemos llegado. Es una frase hecha en castellano que puede significar varias cosas. La acepción más habitual de hasta aquí hemos llegado es cuando alguien está al final de su paciencia. Hasta aquí hemos llegado. También hay otra acepción, es el propio asombro de haber llegado hasta este punto, haber superado muchas pruebas que incluso a uno mismo le pueden llevar a ser consciente de su supervivencia a momentos difíciles. Y también puede ser interpretado como un mensaje a terceros. ¿Cuál es la suya? Bueno, la ventaja de este título, que es de la coautora de Alicia González, es que efectivamente cada cual lo interpreta como quiere, ¿no? Es un título que no tiene un mensaje unívoco. Y quizás eso es lo divertido y lo que nos gusta, ¿no? Que el título cada cual puede dar sensación de aquí hemos llegado, tal, hasta aquí hemos llegado, o sea, depende, ¿no? Y yo creo que el libro tiene todas esas facetas, ¿no? Tiene la faceta de superación, pero también tiene la faceta de agotamiento, tiene muchas facetas. Es una historia muy intensa de 10 años que nunca pensé que iba a vivir y que los he vivido. Está bien reflejado. El estilo periodístico de la coautora, Alicia, su mujer, pues ayuda a que la lectura sea muy amable. Nos preguntamos seguro muchas personas, don Rodrigo de Rato, si esto es lo que usted está haciendo ahora al escribir este libro y al hacer este roadshow, un ejercicio de penitencia, si es de rehabilitación de su propia imagen, si es una cura o si está buscando explicaciones que todavía no ha logrado hallar a estos años que fueron muchos y pocos en tiempo, en realidad. Bueno, para empezar, esta es una historia conocida. Yo creo que en número de portadas y de aperturas de telediario, pues esta es una historia intensa, ¿no? He salido muchas veces. Es mi historia, también la de los míos y la de otras personas, pero sobre todo yo soy, digamos, el nexo que unifica todo esto. Y yo no había hablado porque he estado en un berenjenal judicial tan gordo que mis abogados me han dicho siempre que si tenía algo que decir estuviera callado, ¿no? Y entonces pues he seguido ese consejo, como no. Pero ahora me ha parecido que era el momento de contar la verdad, lo que yo he vivido, lo que yo he visto, y creo que puede tener interés no solo para los que tengan interés en mí, que serán muy pocos, sino, bueno, aquí se habla de la final de las cajas, la crisis financiera, cómo funciona el sistema regulatorio español, cómo es la administración cuando uno se encuentra con ella como acusado, todas esas sensaciones, ¿no? Y creo que eso pues, puede ser de interés para otros. ¿Lo sabe que en algunos casos alguien puede pensar o recordar lo que le ocurrió a Mario Conde en un instante? Porque usted se refiere al sistema, deja además en alto la sospecha de cómo se comportan instituciones como el Banco de España cuando se empieza a producir la crisis en Caja Madrid y la salida a bolsa de Bankia. Deja ahí muy en el aire la duda de cómo actúan esas instituciones, como un sistema. Incluso le pongo un punto más, que es uno de los episodios más interesantes del libro, cuando un colega suyo,
un presidente de un banco, bueno, el de BVA, le sugiere cuáles son las provisiones que le parecen correctas para su entidad. Bueno, pero eso lo hace a petición del Ministerio de Economía, no lo hace porque él quisiera inmiscuirse en mis asuntos, ¿no? Ahí lo que se produce es que el Ministro de Economía, saltándose y orillando las responsabilidades del gobernador del Banco de España, lo cual, siendo Ministro de Economía, es serio, pues trata de presionarme con mis competidores, ¿no? Y eso me parece muy, muy ilustrativo. ¿Quieres decir eso que siempre los ministros de Economía se comportan así? No, yo conozco muchos ministros de Economía españoles que nunca se han comportado así. ¿Quiere decir que algún ministro de Economía se comporta así? Sí. Entonces, yo no me atrevo a definir el sistema. ¿Qué es el sistema? Sí, vivimos en un sistema de leyes, de costumbres, de personas. El sistema no es lo mismo con una persona que con otra. Desde quien te da de comer a quien te vende unos calcetines, a quien tú le haces un servicio. Depende de ti, depende de la otra persona, ¿no? Esta historia tiene unas personas determinadas que actúan de una manera determinada. Si hay algo de sistema, hay un poco la idea de la impunidad, ¿no? A mí me preocupa mucho y cada vez más que según vamos mejorando desde el punto de vista de sociedad, la administración es cada vez más poderosa y es cada vez más impune. Los tiempos van a favor de la administración, nunca se la condena en costas, los errores administrativos no son sancionados, mucho más las posibles desviaciones de poder. Por resumirlo, es increíble que la jurisprudencia en España hay que alegarla, no se aplica de oficio, cuando debería ser una obligación automática de la administración. Si no, ¿para qué queremos tantos cuerpos de la administración tan supuestamente conocedores del derecho si no se aplica ni la jurisprudencia de oficio? Esa podría ser una definición de un sistema que se autoprotege a sí mismo, ¿no? Y al que no le alcanzan responsabilidades por sus actos. Eso se llama la impunidad, efectivamente. Eso se llama la impunidad, que es muy vieja, tan vieja como el ser humano y el poder político, pero que en el siglo XXI debíamos aspirar a que eso no exista, ¿no? Es decir, seguramente tiene que haber inquisidores siempre, ¿no? Los ha habido desde Hammurabi y los habrá cuando estemos viajando a Orión, pero la impunidad no debe existir, ¿no? Yo creo que ahí estamos en un mundo nuevo, ¿no? Pero fíjese que en estándares internacionales la democracia de España es plena. Pues sí, bueno, es que no sé cómo funciona en otros sitios la impunidad, pero a mí no me preocupa cómo son los estándares internacionales. Yo sé que aquí, le vuelvo a poner el mismo ejemplo, la jurisprudencia no se aplica de oficio. ¿Cómo es posible, con la cantidad de abogados del Estado, de inspectores de Hacienda y de fiscales que tenemos, que la jurisprudencia haya que alegarla? Pero además, hay un ejemplo que me parece muy representativo. Mire, cuando yo era joven, y casi cuando usted era joven, usted se iba a aparcar a un pueblo que no fuera el suyo de residencia y la multa que le ponían si aparcaba usted mal la podía usted tirar a la basura porque no le llegaba jamás. Hoy, si usted se va a cualquier pueblo de España o ciudad y aparca mal, en menos de 60 días no es que le llegue la multa, es que se la han metido en su cuenta corriente y se la han descontado de su cuenta corriente. Luego el Estado, para lo que le conviene, sí está en el siglo XXI. En cambio, si usted va a una administración, para empezar, se han inventado lo de la cita previa, que a mí me parece un abuso, y segundo, si se pasan los plazos y lee usted las condiciones, le dicen que entonces el silencio es negativo. O sea, que es como si le dijeran que no. No, tenía que ser como si le dijeran que sí. Cuando usted, en el mundo privado en el que ustedes están, los plazos son siempre positivos. ¿Por qué la administración tiene que ser negativos? Eso es lo que a mí esa es la parte, digamos, del mensaje personal o de la conclusión personal mía, que saco yo del libro y lo que yo defiendo, ¿no? Es decir, si a usted le acusa la agencia tributaria de haber cometido un delito y resulta que usted gana, ¿por qué no le pagan las costas? Porque si no, es muy difícil que con esta justicia las personas se puedan defender, teniendo en cuenta los tiempos y los precios en los que se mueve la justicia. Y yo creo que esos son temas, sí, podemos decir, es que era igual siempre. Sí, pero es que también pero es que se trata de que las cosas no sigan igual que siempre, ¿no?
Para eso tenemos todo nuestro tinglado administrativo político. Nos preguntamos si después de publicar este libro, normalmente cuando se publican cosas desconocidas, y aquí algunas historias no eran conocidas con esta precisión, siempre se desatan cosas, se desatan respuestas. ¿Nota usted alguna reacción? ¿Le ha descubierto algo que no supiera hasta el momento de escribir este libro? ¿Sobre esta historia? Sí, sobre estas historias en plural. Porque no, no, lo que cuento aquí, no ha habido nadie que me haya mandado un recado y me haya dicho, o público o privado, que me haya dicho, te equivocas, esto no fue así, sino que fue andando, ¿no? No, yo creo que lo que está contado aquí es exactamente lo que pasó. Y además, no me he dejado nada en el tintero. ¿Y alguien que haya arrojado un poco más de luz sobre algo que no estaba claro? Pues no lo sé. Yo he contado lo que yo viví, como esta historia es mía, pues lo que yo viví casi es lo que cualquier otro pudo vivir. Es verdad que puede haber cosas que yo no sepa, que hayan sucedido alrededor de esta historia, y que expliquen cosas, pues eso no lo sé, pero las que yo sé, y a mí me dijeron, o sea, a mí me llama el gobernador del Banco de España a su despacho a decirme que el presidente del BBVA está hablando mal de Bankia en bolsa y que él no es capaz de pararlo. Eso es así, marzo del 2012. Y yo eso es lo único que sé. No puedo ir más allá. Hay historias difíciles de comprender explicadas en este libro, como en particular su relación con una persona a la que conoce muy bien, Luis de Guindos, que trabajó con usted en el lado político durante un cierto tiempo, luego fue ministro de Economía, y hay un hecho que pasará a la historia seguramente, que es la famosa declaración a Financial Times de Luis de Guindos hablando del agujero de la necesidad de financiación que tenía un Banco de España. Claro, el sistema financiero español. El sistema financiero español. Hay muchas personas que interpretaron que ese mensaje lo que intentaba era ocultar la posible necesidad de rescate de la propia economía española. Era más fácil rescatar un banco, 2 o 3, y taparlo de esa manera que a la propia economía española. ¿Puede ser una interpretación correcta? Bueno, yo la doy. Esa es una parte de la interpretación que yo doy del caso Bankia, ¿no? Necesitaban un rescate bancario y para tener un rescate bancario necesitas una crisis bancaria. Y para tener una crisis bancaria tienes que elegir un banco grande, ¿no? Eso lo digo. O sea que... bueno, usted me dice, no sé si nos conocemos a nosotros mismos como para presumir que conocemos a los demás, ¿no? Las personas somos de muchas maneras y las circunstancias... Yo a Luis lo conozco, no lo conozco tanto, pero lo conozco desde el año 96, 97, y he tenido una relación social con él, de salir a cenar y ese tipo de cosas. Y bueno, pues y después pues he tenido una relación de cajero, banquero, siendo el ministro, que es prácticamente la que domina este libro, ¿no? Pero y bueno, después nada más, ¿no? Como con Mariano Rajoy, no, cero. No, después nada más, no, yo creo que no. No, nada más. No. En ninguna circunstancia. Nos gustaría hablar un minuto de la parte de escenificación, porque buena parte de estas historias tienen una perspectiva mediática. Cuando a usted le detienen en su casa, cuando entran en el registro aduanero en su casa y se incauta documentos, cuando los periodistas son previamente avisados de que va a ser detenido el señor Rato en la puerta, cuando se hacen las fotografías que luego se convierten en imágenes icónicas de un policía cubriéndole la cabeza para entrar en el vehículo. ¿Eso hasta qué punto cree usted que fue elegido como una especie de icono de algo que debería hacerse para distraer? No, para distraer no sé para qué, pero que eso se pretendía no me cabe duda, sino para qué avisa al gobierno a los medios de comunicación antes de que llegue la policía. No me cabe la menor duda. Pero vamos a ver, no sé si la palabra es lo grave, pero lo representativo es que este no es un caso único, ¿eh? Es decir, estamos viendo filtraciones constantes de documentos tributarios de personajes o de personas, estamos viendo vídeos de personas declarando dentro de la sede de la Fiscalía Anticorrupción, estamos viendo filtraciones de sumarios, algunos de ellos secretos. Eso está pasando en España. Yo me atrevería a decir que todas las semanas, y todos esos son actos delictivos, están definidos en el Código Penal, pero pura y simplemente no pasa nada, ¿no? Eso es una parte de la impunidad de la que yo me quejo, ¿no? Es decir, a mí me parece
Mire usted, cuando yo llegué al Ministerio de Hacienda en el año 96, yo llevaba la cartera de Hacienda, además de Economía. Lo primero que se me dijo es: no preguntes nunca por nadie porque no te vamos a dar información. Y me dijeron, además es que si te la damos queda registrado. Yo no iba a preguntar por nadie, pero me lo dejaron claro y meridiano. Uno de mis colaboradores, buen amigo además. Y ahora de repente veo las declaraciones de renta del personal. ¿A quién investiga la agencia tributaria? Me da igual que sea una persona de la familia real, que un artista, que un político, que un expolítico, que un ciudadano. No pasa nada. Es un retroceso, no estamos... O sea, estamos retrocediendo en la impunidad y en el respeto a la intimidad. No estamos avanzando, estamos retrocediendo. Y eso es muy grave, muy grave. Sabe, don Rodrigo de Rato, que sorprende un poco, y esto es algo que comentan personas que han leído ya su libro, que han tenido la oportunidad de leerlo, que usted transmite mucha inocencia sobre muchas de las cosas que suceden, mucha sensación de no darles crédito, incluso cuando confiesa que hasta 4 personas le avisan que le pueden pasar todas estas cosas. ¿No las cree? Bueno, es que yo no tenía conciencia de que estaba cometiendo actos que merecieran que el Servicio de Vigilancia Aduanera entrara en mi casa y se llevara entre mi casa y mi oficina 1.200.000 documentos. Mejor, perdón, 12 millones de documentos. No tenía conciencia de que eso pudiera sucederme. Y es más, el delito por el que se promueve eso, que es el lanzamiento de bienes, decayó a los 15 días. Así que sí, no lo podía creer, no veía... Yo podía entender que me llamara a Hacienda a pedirme, como a cualquier ciudadano, y le dijera, oiga, aquí hay unos números, unos dineros, unos tales que no me gustan, cuéntemelo usted. Pero no, lo que no podía entender es una denuncia temprana que produjera y que se alegara un alzamiento de bienes para justificar ante un juez que había que entrar en mi domicilio, ¿no? Y se avisara a las cámaras de televisión. Y seguramente tampoco que se convirtiera en una investigación prospectiva después, ¿no? Bueno, 12 millones de documentos, usted comprenda que es lo más... no es que sea lo más parecido, es que es por definición una investigación prospectiva. 12 millones de documentos que no han sido expurgados hasta... Esto sucede en mayo de 2015 y no son expurgados hasta el verano del 2020. O sea que durante 5 años la Administración está mirando 12 millones de documentos a ver qué encuentra. Eso es así, eso lo cuento ahí, es así. Bueno, todavía se está investigando. ¿Todavía tiene usted causa pendiente? Tengo una causa pendiente, sí, señor. Pero bueno, ya veremos. Yo tengo fe en la justicia, voy a tener un tribunal enfrente mío, voy a tener mis pruebas, voy a tener mis peritos, voy a tener mis alegaciones sobre el fondo y sobre la forma, pero la instrucción, ha habido momentos desesperantes en que cualquier persona, por el mero hecho de haber tratado conmigo, era imputada. El círculo de confianza de Rato era el concepto penal sobre el que se refería. Fulano ha firmado tal documento, Mengano ha tenido tanto este dinero, no. Círculo de confianza de Rato. Eso era la definición fáctica por la que las personas eran llamadas a declarar. En su interior, don Rodrigo, y después de pasar largas horas de meditación, ¿has llegado a descubrir ese momento en el que supo que se estaba convirtiendo en una especie de enemigo público de determinadas personas del poder? Sí, ya cuando me detienen soy consciente de eso. Sí. Cuando me avisan, como usted se ha referido, 4 personas, pues hay momentos en que supongo que también debe suceder si te dicen tienes cara de tener un cáncer. Pues supongo que tú dices, no está el espejo, a ver cómo es la cara, y no lo crees. Pues no es verdad, lo que estoy es que me ha sentado mal una cena. Bueno, pues hay un momento en que resulta que te lo confirman, ¿no? Pues no, cuando me detienen en mi casa y pasa todo lo que acabo de referir, pues me doy cuenta de que, y veo al ministro de Justicia hablar de mis declaraciones de renta en la televisión, pues o al secretario de Estado de Hacienda hace referencia a mi situación tributaria, pues, no sé, era el secretario de Estado haciendo el director de la agencia, uno de los dos. Sí, claro, que te quedas...
ya dices, bueno, soy una pieza que quieren cobrarse por el motivo que sea. Tampoco entendía muy bien qué aportaba esta manera de comportarse, pero ¿qué pensó Rita Barberá cuando el Grupo Parlamentario Popular le hizo el vacío en el Congreso por una acusación de que había aportado 1.000 euros a una campaña sin declararlos? ¿O qué pensó Eduardo Zaplana cuando le fueron a detener? ¿O qué pensó la mujer de Luis Bárcenas cuando entró un señor con una pistola en su casa? O sea, ha sido una manera de gobernar. ¿Qué pensaron los accionistas y los directivos del Banco de Madrid cuando sucedió lo que sucedió? Hubo unos años en que se hacían cosas muy sui generis, por calificarlas suavemente, ¿no? Esto es un caso más, no soy una excepción. Eso sí que lo quiero dejar claro, yo no me siento una excepción. No diré que a todo el mundo le pasa, pero le pasa a suficiente gente como para que nos lo hagamos mirar. Con este pasado y este presente todavía que pesa tanto, ¿cómo construye usted su futuro? ¿Cómo ve su vida? ¿Cómo quiere que sea su vida? Bueno, mi vida es una vida de jubilado, que tengo una causa pendiente, por lo tanto hablo con abogados más de lo que me gustaría, aunque son encantadores, pero me gustaría hablar con ellos de otra cosa. Me dedico a mi familia, me dedico a mis amigos, trato de mejorar al mus, lo cual me está costando mucho. Ando, oigo la radio, leo, escribo, medito, vivo, estoy bien. No tengo una mala vida. Usted medita desde hace muchos años, incluso desde antes de que pasara todo esto. Seguramente le ha ayudado mucho a superar. Sí, pero yo me dediqué a esto. Cogí la meditación cuando empecé a tener dificultades. Siento tanto no haberlo hecho antes. Creo que mirar hacia tu interior es una de las claves de una vida saludable. ¿Y conocía usted cuando miró a su interior a la persona verdadera que está dentro de Rodrigo de Mato? No la conocía para nada. Y además, al principio, al menos en mi caso, uno tiene casi miedo de lo que hay dentro, ¿no? Es como si fueras a encontrar una persona que no te va a gustar nada, ¿no? Y después descubres que sí, que te puedes querer un poquito, ¿no? Pero tienes que querer a los demás también, no solo te puedes querer a ti mismo. ¿Cómo se logra ese trabajo de estar en paz consigo mismo cuando eso. ha sufrido uno tanto y ha tenido esta situación que interiormente considera injusticia? Bueno, vamos a ver, la paz contigo mismo, primero, no estás todo el tiempo en paz contigo mismo, ya te puedes dar con un canto en los dientes si no estás en guerra contigo mismo. Segundo, depende de lo que te esfuerces cada momento. Y las cosas es como te las tomas, ¿no? Puedes agravar tus circunstancias con tu mente o las puedes aliviar, ¿no? Justo antes de entrar en la cárcel, yo meditaba con un amigo mío y él me pidió vernos y me dijo, ten en la cabeza esta idea, este es el mejor sitio que puedes estar en este momento, estés donde estés. Y me fue muy útil en la cárcel al entrar. Y es verdad, el mejor sitio que puedo estar en este momento es aquí, porque es que no puedo estar en otro, así que ya puede ser bueno, ¿no? Y usted también, y todos estos señores. Vivimos aquí y ahora, pero es que no nos gusta nada, no somos capaces. Es una contradicción de nuestra manera de ser, que es muy interesante que cada cual se la trabaje. ¿Cree usted en que hay algo de determinación por nuestras acciones, incluso algo de constelación por lo que nuestras familias en nuestra historia han ido escribiendo? Porque no es usted la primera persona de su familia que sufre esa experiencia dura de la cárcel. Su padre Soy la tercera. La tercera, su hermano. Qué terrible sería eso, ¿no? Prefiero no pensar eso, la verdad. No. Hay gente muy próxima a mí que cree en lo de las constelaciones. Yo no me lo planteo, no. Yo creo que cada historia, yo sé, cosas pasan, las vidas son como son. Hay una de las... Este libro no tiene capítulos, pero tiene frases. Y hay una frase que es, el carácter es el destino, ¿no?
Yo más que el carácter creo que ver las cosas como son es el destino. Lo único que puedes pedirle a la vida es que ser capaz de ver las cosas como son. Una vez que ves las cosas como son, pues unas son buenas, otras son malas. Es inevitable que haya cosas malas, es una manía que tenemos de que no nos puede pasar cosas malas. Es una especie de obsesión absurda porque nos están pasando sin parar. Y también buenas. Pero bueno, dedicarte un poquito de tiempo a ti mismo es una buena receta para la serenidad, ¿no? Y es mejor apostar por la serenidad que por la felicidad. Es una bonita conclusión, aunque esa frase favorita que usted tiene, don Rodrigo, creo que exactamente en el oráculo de Delfos lo que pronosticaba era que tu actitud es tu destino. Puede. Yo la conocía por otro lado, pero sí. Bueno, al final los seres humanos aprendemos, ya hace mucho tiempo que aprendimos casi todo, lo que pasa es que se nos va olvidando y lo volvemos a resucitar, ¿no? Pero sí, tu actitud es tu destino. Pues sí, no cabe duda, tu actitud, es que es todo tu actitud. Depende de cómo te levantes por la mañana, es todo tu actitud. Porque primero, cada minuto es distinto, depende de cómo te lo tomes. Y segundo, no sabes lo que va a pasar. Puedes tener una obsesión de que quieres que te pase una cosa y resulta que te pasa otra. Hay una letra de Keith Richards y de Mick Jagger, que hay muchas, ¿no? Pero hay una que me gusta mucho, que es: no puedes conseguir lo que quieres, pero si lo intentas, a lo mejor consigues lo que necesitas. Don Rodrigo del Rato, gracias por esta conversación, gracias por compartir su experiencia. Gracias a vosotros. Y lo que nos enseña a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.